Las fronteras del conflicto entre Rusia y Ucrania han cambiado drásticamente, llevándonos desde el este del Donbass hasta el corazón de Kursk, un territorio ruso que nunca imaginó ser el escenario de una invasión. En este relato se revelan los detalles más sorprendentes de una guerra que, contra todo pronóstico, se extendió más allá de lo esperado. Desde la planificación audaz de Ucrania hasta la respuesta desesperada de Moscú, cada movimiento estratégico ha dejado una huella profunda. Con el paso de los días, las tácticas, las batallas aéreas y los impactos en la vida civil han moldeado una historia que reescribe las reglas del enfrentamiento. Este recorrido nos lleva a través de cada acción que ha redefinido el pulso de una guerra inesperada. Número 1. Invasión ucraniana de Kursk, liderada por Ucrania, marcó un cambio sorprendente en el conflicto. Kursk, una región estratégica dentro de Rusia, se convirtió en el objetivo principal de una incursión ucraniana que sorprendió a propios y extraños. A pesar de las repetidas declaraciones del gobierno ruso de haber repelido los ataques, las tropas ucranianas avanzaron más allá de lo esperado, logrando tomar control de varios asentamientos dentro de la región. La ofensiva ucraniana trajo consigo una serie de enfrentamientos directos en suelo ruso, alterando la dinámica del conflicto que, hasta entonces, se había centrado principalmente en territorio ucraniano. La maniobra ucraniana en Kursk obligó a Rusia a movilizar recursos y fuerzas para contener la embestida, pero la rapidez del avance ucraniano dejó a muchos cuestionando la preparación de las defensas rusas. A lo largo de los días, los reportes indicaron que las fuerzas ucranianas se adentraban cada vez más en territorio ruso, lo que desencadenó evacuaciones de civiles rusos en varias zonas afectadas. Las imágenes satelitales y los testimonios de los residentes rusos capturaban el pánico y la incertidumbre generados por la invasión, ya que la vida cotidiana de muchas personas se vio interrumpida de un momento a otro. El conflicto, que había iniciado como una defensa contra la invasión rusa en Ucrania, se transformó en una lucha en el propio suelo de los agresores. Este giro de los acontecimientos, lejos de ser una simple incursión, se convirtió en un punto de inflexión en el enfrentamiento, demostrando la resiliencia ucraniana y su capacidad de llevar la guerra más allá de sus fronteras. Sin embargo, la invasión de Kursk trajo consigo una serie de preguntas sobre la estrategia a largo plazo de ambos bandos y sobre cómo reaccionarían los aliados internacionales. ¿Podría Ucrania mantener su posición en Kursk o sería expulsada por una Rusia que hasta entonces se mostraba confiada en su control? Lo cierto es que, a partir de este momento, nada volvería a ser igual en este conflicto. Número 2. Vladimir Putin. El presidente de Rusia se ha convertido en el rostro de la llamada Operación Militar Especial, que inició contra Ucrania en febrero del año 2022. Sin embargo, lo que inicialmente se presentaba como una campaña rápida y controlada se transformó en un conflicto prolongado y cada vez más complejo. La invasión ucraniana en Kursk representó un duro golpe para el liderazgo de Putin, que debió enfrentar la realidad de que la guerra había alcanzado el propio suelo ruso. Mientras el Kremlin sostenía públicamente que los ataques ucranianos habían sido repelidos, la evidencia en el terreno demostraba que las tropas ucranianas habían logrado avances significativos. Esta situación puso en jaque la imagen de invulnerabilidad que Putin había proyectado durante años, especialmente frente a su población y la comunidad internacional. En medio de la crisis, Putin se mantuvo firme en su retórica, acusando a Ucrania de provocaciones y responsabilizando a Occidente de incitar la escalada del conflicto. Sin embargo, la invasión de Kursk también trajo consigo un desafío interno para el mandatario: la creciente preocupación de la población rusa, que comenzaba a sentir los efectos directos de la guerra en su propio territorio. A medida que las noticias sobre la incursión ucraniana se difundían, los ciudadanos rusos enfrentaban la incertidumbre y el temor de un conflicto que ahora se libraba cerca de sus hogares. La situación obligó a Putin a tomar decisiones rápidas, como el envío de refuerzos a Kursk y la declaración de un estado de emergencia en la región. Aún así,
Las preguntas sobre la capacidad de Rusia para controlar la situación se intensificaban y la sombra de una posible desestabilización interna se cernía sobre el Kremlin. El liderazgo de Putin, que alguna vez parecía incuestionable, enfrentaba uno de sus mayores desafíos, y el desenlace de la invasión ucraniana de Kursk prometía ser un factor decisivo en el futuro de su gobierno. Número 3. Región de Donbass y Donetsk. Ha sido un territorio en disputa desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia logró consolidar su control sobre partes significativas de esta región, lo que le permitió tener una posición estratégica a lo largo de la guerra. Donetsk, una ciudad clave en el corazón del Donbass, se convirtió en un símbolo de la resistencia ucraniana y de las ambiciones territoriales rusas. Desde el comienzo de las hostilidades en el año 2014, la región ha sido testigo de intensos combates, bombardeos constantes y una lucha por el control de sus principales centros urbanos. La ocupación de Donetsk por parte de Rusia representó un triunfo significativo para Moscú, ya que aseguró un punto de apoyo en el este de Ucrania, desde donde lanzar operaciones militares hacia otros territorios ucranianos. Sin embargo, a medida que la guerra se prolongaba, la resistencia ucraniana se fortalecía, obligando a las fuerzas rusas a mantener su presencia militar en la región para evitar retrocesos. La invasión de Kursk por parte de Ucrania fue vista como un intento de desviar la atención y los recursos rusos, obligando a Moscú a replantear su estrategia en el Donbass. En este escenario, Donetsk y el resto de la región de Donbass continúan siendo un campo de batalla crucial, donde la determinación de Ucrania por recuperar su territorio choca con la voluntad de Rusia de mantener su dominio. A pesar de la aparente calma en algunos momentos, la tensión sigue latente, y cada nuevo enfrentamiento deja claro que el control de Donbass es esencial para ambos bandos, tanto en términos estratégicos como simbólicos. Número 4. Aviones de combate F-16. El 6 de agosto del año 2024, Ucrania sorprendió al mundo al desplegar por primera vez aviones de combate E-16. Esta incorporación a su arsenal representó un cambio fundamental en el conflicto, brindando a las fuerzas ucranianas la posibilidad de enfrentar a Rusia con mayor eficacia. Los F-16, de origen estadounidense, tardaron en llegar, pero su impacto fue inmediato una vez que entraron en acción. Equipados con la capacidad de atacar objetivos detrás de las líneas rusas, estos aviones le dieron a Ucrania la oportunidad de golpear la infraestructura militar rusa y de ganar dominio aéreo en ciertos sectores estratégicos. Los F-16 no solo eran una ventaja táctica, sino también un símbolo de la ayuda y el respaldo que Ucrania había recibido de sus aliados occidentales, quienes entendían la importancia de mantener la resistencia ucraniana frente a la invasión rusa. El uso de estos aviones permitió a Ucrania expandir su ofensiva, atacando posiciones rusas en lugares como Kursk y demostrando que no solo podía defenderse, sino también llevar la guerra al territorio de su enemigo. Sin embargo, la llegada de los F-16 también fue motivo de preocupación para Rusia, que se apresuró a reforzar sus defensas aéreas para enfrentar esta nueva amenaza. A medida que los combates se intensificaban, los F-16 se convirtieron en un elemento central de la estrategia ucraniana, realizando ataques precisos y coordinados. Esta superioridad aérea temporal brindó a Ucrania la capacidad de avanzar en algunos frentes y consolidar posiciones en otros, cambiando la dinámica de un conflicto que hasta entonces parecía inclinarse en favor de Moscú. La entrada de estos aviones al campo de batalla marcó un punto de inflexión en la guerra, mostrando que, en este enfrentamiento, cada nuevo recurso podía inclinar la balanza. Número 5. Alexei Smirnov. El gobernador interino de la región rusa de Kursk se encontró en el centro de la tormenta cuando las tropas ucranianas comenzaron su incursión en el territorio ruso. Desde el inicio de la invasión, Smirnov asumió un papel crucial como portavoz de las autoridades locales, transmitiendo las actualizaciones sobre la situación en Kursk. En un primer momento, Smirnov aseguró que las fuerzas rusas habían logrado repeler a los invasores ucranianos, intentando calmar a la población
y proyectar una imagen de control. Sin embargo, a medida que los días avanzaban, las noticias que llegaban desde el frente indicaban lo contrario. Las tropas ucranianas no solo seguían presentes en Kursk, sino que avanzaban cada vez más. Ante esta realidad, Smirnov se vio obligado a cambiar su tono, declarando un estado de emergencia en la región y solicitando refuerzos adicionales para enfrentar la invasión. El estado de emergencia implicó la movilización de recursos y la organización de evacuaciones masivas para proteger a los civiles. Las imágenes de Smirnov, visiblemente tenso durante las conferencias de prensa, se convirtieron en un reflejo de la creciente preocupación dentro de la administración rusa. Además, la presión de Moscú para mantener una narrativa oficial sobre la invasión complicó aún más la situación de Smirnov, quien debía equilibrar la necesidad de informar a la población con las órdenes del Kremlin. Para muchos, su papel durante la invasión de Kursk simbolizó las tensiones internas dentro de Rusia, donde la realidad en el terreno contrastaba con los mensajes oficiales. Mientras las tropas ucranianas continuaban su avance y la situación en Kursk se tornaba más incierta, Smirnov se enfrentaba al difícil reto de mantener el control en una región que parecía alejarse cada vez más de las manos rusas. Número 6. Peter Stano, portavoz de la Unión Europea, se convirtió en una figura clave durante la invasión ucraniana en Kursk. Desde Bruselas, Stano fue uno de los primeros en expresar el respaldo de la Unión Europea a la acción de Ucrania, señalando que el país tenía derecho a defenderse de la agresión rusa. En sus declaraciones, Stano hizo énfasis en el derecho internacional, argumentando que, al ser víctima de una invasión inicial por parte de Rusia, Ucrania tenía plena legitimidad para tomar medidas defensivas, incluso si éstas implicaban llevar la guerra al territorio del agresor. Las palabras de Stano no solo representaron una muestra de apoyo político, sino que también buscaban enviar un mensaje claro a Rusia. La Unión Europea no permanecería indiferente ante las acciones de Moscú y apoyaría a Ucrania en su lucha por mantener su soberanía. A lo largo de las semanas, Stano continuó apareciendo en ruedas de prensa y entrevistas, respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre la posición de la Unión Europea y la posible escalada del conflicto. Sus declaraciones, siempre medidas y diplomáticas, buscaron mantener un equilibrio entre el respaldo a Ucrania y la necesidad de evitar una mayor confrontación directa entre Rusia y los países europeos. Sin embargo, su postura también fue criticada por algunas voces que temían que el apoyo a la ofensiva ucraniana pudiera provocar una respuesta más agresiva por parte de Moscú. A pesar de las críticas, Stano se mantuvo firme en su postura, recordando que la invasión de Ucrania había sido un acto de agresión injustificado y que cualquier acción defensiva de Kiev debía entenderse en ese contexto. Para muchos, la actitud de Stano reflejó la voluntad de la Unión Europea de adoptar un papel más activo en el conflicto, alejándose de la neutralidad que había caracterizado sus primeras respuestas a la crisis. En un escenario internacional cada vez más tenso, la voz de Peter Stano se convirtió en un símbolo de la postura europea frente a la invasión y el conflicto en curso. Número 7. Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, es el estratega detrás de muchos de los movimientos clave de la ofensiva ucraniana, incluyendo la incursión en Kursk. Desde el inicio de la invasión rusa, Syrskyi ha sido una figura central en la planificación de las operaciones militares de Ucrania, coordinando los esfuerzos de defensa y contraataque. Durante la invasión de Kursk, Syrskyi jugó un papel crucial, proporcionando actualizaciones diarias al presidente Volodymyr Zelensky sobre el progreso de las tropas y los desafíos enfrentados en el terreno. La estrategia de Syrskyi se centró en aprovechar la sorpresa inicial de la incursión, utilizando tácticas de ataque rápido y preciso para desestabilizar las defensas rusas y ganar territorio antes de que Moscú pudiera reorganizarse. Bajo su mando, las fuerzas ucranianas lograron adentrarse significativamente en Kursk, tomando varios asentamientos y asegurando posiciones clave que dificultaron la respuesta rusa. Además de liderar la ofensiva,
Syrski también coordinó la logística necesaria para mantener a las tropas abastecidas y listas para enfrentarse a las fuerzas rusas en su propio territorio. Esta tarea no fue fácil, ya que el avance en territorio enemigo implicó superar obstáculos logísticos, como la destrucción de infraestructuras y la necesidad de establecer nuevas líneas de suministro. A pesar de las dificultades, Syrski mantuvo un enfoque disciplinado, confiando en la determinación de las tropas ucranianas y en el apoyo que llegaba desde Occidente. Para muchos, su liderazgo durante la invasión de Kursk fue un ejemplo de la resistencia y la habilidad militar ucraniana, capaz de enfrentar a un adversario superior en número. En cada actualización que brindaba a Zelensky, Syrski dejaba en claro que el objetivo no era solo ganar territorio, sino también demostrar que Ucrania tenía la capacidad de luchar de igual a igual contra Rusia. Su papel en la invasión de Kursk dejó una marca significativa en el curso de la guerra y en la percepción de la capacidad militar de Ucrania. Número 8. Campaña de drones ucraniana. Se ha convertido en un elemento clave de su estrategia durante la invasión de Kursk y en otras regiones de Rusia. A lo largo del conflicto, los drones han demostrado ser herramientas versátiles, capaces de llevar a cabo ataques precisos y de recopilar información crucial para las fuerzas ucranianas. En el contexto de la invasión de Kursk, los drones permitieron a Ucrania atacar objetivos estratégicos más allá de las líneas del frente, como depósitos de suministros, aeródromos y centros logísticos rusos. Entre los objetivos más significativos estuvieron las instalaciones en Lipetsk y Belgorod, donde los ataques con drones causaron daños a la infraestructura militar rusa. La ventaja de los drones radica en su capacidad para operar a largas distancias y en la dificultad que enfrentan las defensas aéreas rusas para interceptarlos. Esto permitió a Ucrania mantener una presión constante sobre las posiciones rusas, generando incertidumbre y obligando a Moscú a destinar recursos a la defensa de su propio territorio. Además de los ataques, los drones fueron utilizados para obtener inteligencia en tiempo real, proporcionando a los comandantes ucranianos una visión clara de los movimientos rusos y permitiéndoles ajustar sus tácticas en consecuencia. A medida que la campaña de drones se intensificaba, Rusia se vio obligada a reforzar sus defensas aéreas y a modificar su despliegue militar, pero los ataques continuaron. Ucrania demostró que podía utilizar tecnología moderna para equilibrar la balanza en un conflicto asimétrico, donde la superioridad numérica de Rusia no siempre se traducía en victorias en el campo de batalla. Las imágenes de drones ucranianos atacando objetivos dentro de Rusia se difundieron ampliamente en medios de comunicación y redes sociales, subrayando el alcance de la ofensiva ucraniana y el desafío que representaba para Moscú. La campaña de drones no solo causó daños materiales a las fuerzas rusas, sino que también tuvo un fuerte impacto psicológico, al mostrar que ninguna región rusa, por lejana que fuera, estaba completamente fuera del alcance de los ataques ucranianos. Número 9. Evacuaciones en Kursk y Belgorod. La invasión ucraniana de Kursk trajo consigo una ola de evacuaciones masivas en las regiones de Kursk y Belgorod, donde miles de civiles rusos se vieron obligados a abandonar sus hogares. Ante el avance de las tropas ucranianas, las autoridades locales emitieron órdenes de evacuación para proteger a la población de los combates que se desarrollaban cerca de sus comunidades. Las imágenes de largas caravanas de vehículos llenos de personas que huían de las áreas de conflicto se convirtieron en una constante en las noticias, mostrando el impacto directo de la guerra en la vida cotidiana de los habitantes de estas regiones. En Kursk, el gobernador interino Alexei Smirnov declaró el estado de emergencia, lo que permitió coordinar mejor las evacuaciones y movilizar recursos hacia los refugios temporales. Las autoridades instalaron centros de acogida en regiones más seguras para alojar a las familias desplazadas, quienes enfrentaban la incertidumbre de no saber cuándo podrían regresar a sus hogares. Belgorod, otra región rusa afectada por la ofensiva ucraniana, también experimentó un éxodo masivo de civiles, ya que los ataques con drones y los enfrentamientos
se acercaban cada vez más a las áreas urbanas. El temor a nuevos ataques y la posibilidad de que la guerra se intensificara en sus localidades llevó a muchos a tomar la difícil decisión de dejar atrás todo lo que conocían. A medida que los combates se intensificaban y las tropas ucranianas avanzaban, las evacuaciones se convirtieron en una operación de gran escala que involucró a diversas agencias del gobierno ruso, desde el Ministerio de Emergencias hasta las Fuerzas Armadas. Las tensiones en la región, sumadas a la presión de la ofensiva, crearon un ambiente de nerviosismo y miedo entre los residentes, que seguían de cerca las noticias para saber qué tan cerca estaba la guerra. Las evacuaciones de Kursk y Belgorod no solo mostraron el impacto humano del conflicto, sino que también evidenciaron las dificultades logísticas que enfrentaba Rusia para proteger a su población mientras intentaba mantener el control de las zonas invadidas por Ucrania. Número 10. Volodymyr Zelensky. Presidente de Ucrania, ha sido un líder determinante en la resistencia de su país contra la invasión rusa y en la ofensiva ucraniana dentro de territorio ruso, especialmente en la región de Kursk. Desde el inicio del conflicto, Zelensky ha adoptado una postura firme frente a las acciones de Rusia, presentando a Ucrania como un país que lucha por su derecho a existir y defender su soberanía. La invasión de Kursk fue un movimiento audaz que Zelensky justificó como una respuesta necesaria a los continuos ataques rusos desde esa región, que afectaban a comunidades ucranianas en la frontera. Durante sus discursos, Zelensky subrayó que Ucrania no solo estaba defendiendo su propio territorio, sino que también buscaba garantizar la seguridad de sus ciudadanos al llevar la guerra más allá de sus fronteras. En sus frecuentes apariciones públicas, el presidente ucraniano explicó que el objetivo de la ofensiva en Kursk era crear una situación en la que Rusia tuviera que replegarse y reconsiderar su estrategia, obligándola a dedicar recursos a la defensa de su propio territorio. Además de dirigir los esfuerzos militares, Zelensky también se encargó de mantener el apoyo de los aliados internacionales, asegurándose de que Ucrania continuara recibiendo la ayuda militar y humanitaria necesaria para enfrentar a Rusia. Su liderazgo fue fundamental para mantener la moral alta entre las tropas ucranianas y para enviar un mensaje claro de que Ucrania no cedería ante la presión de Moscú. Las imágenes de Zelensky visitando el frente de batalla y conversando con los soldados se convirtieron en símbolos de la resistencia ucraniana, mostrando a un líder comprometido con la causa de su país. A pesar de las críticas y los desafíos que enfrentó, Zelensky se mantuvo firme en su convicción de que Ucrania podía ganar la guerra, incluso en medio de un conflicto tan desigual. La invasión de Kursk, aunque arriesgada, fue presentada por Zelensky como una oportunidad para cambiar la dinámica del conflicto y demostrar al mundo que Ucrania tenía la capacidad de resistir y avanzar contra un adversario que hasta entonces parecía invencible. Número 11. ISW. El Instituto para el Estudio de la Guerra, conocido como ISW por sus siglas en inglés, ha sido una fuente clave de análisis y reportes sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, especialmente durante la invasión ucraniana en Kursk. Este instituto, especializado en el análisis de conflictos bélicos, ha proporcionado una visión detallada de la incursión ucraniana, destacando los avances de las tropas y la reacción de Rusia ante la ofensiva. Los informes del ISW señalaron que las tropas ucranianas lograron penetrar en territorio ruso hasta profundidades sorprendentes, superando las defensas iniciales y estableciendo una presencia significativa en varias zonas de Kursk. Según el análisis del instituto, la estrategia ucraniana no se limitó a una simple incursión temporal, sino que se trató de una operación bien planificada, diseñada para obligar a Rusia a desviar sus fuerzas y enfrentar una nueva amenaza en su propio territorio. El ISW también destacó las dificultades que Rusia enfrentó para detener el avance ucraniano, subrayando que las defensas rusas en la región no estaban preparadas para un ataque de tal magnitud. Los reportes sugirieron que el objetivo de Ucrania era desorganizar las líneas de suministro rusas y desestabilizar las posiciones defensivas,
utilizando tácticas de avance rápido y ataques selectivos contra infraestructuras clave. A medida que la ofensiva ucraniana avanzaba, los análisis del ISW ayudaron a clarificar la situación en el terreno, proporcionando datos sobre el número de asentamientos capturados y las áreas donde se concentraban los combates. Además, el ISW resaltó el impacto psicológico de la invasión en Rusia, donde la población comenzaba a cuestionar la narrativa oficial del Kremlin sobre una guerra que se desarrollaba lejos de las fronteras rusas. Los análisis del ISW, aunque a veces criticados por sus detractores, se convirtieron en una referencia para medios internacionales y analistas de seguridad, quienes buscaban entender las implicaciones de la invasión de Kursk. Número 12. Flota del Mar Negro de Rusia. Ha sido un elemento clave en la estrategia militar de Moscú, especialmente en sus operaciones en Ucrania. Con base en la ciudad portuaria de Sebastopol, en la península de Crimea, la flota ha jugado un papel crucial desde que Rusia anexó esta región en el año 2014. Sin embargo, la invasión ucraniana de Kursk y la expansión de la ofensiva hacia otros territorios rusos cambiaron el panorama para la flota. Ucrania, aprovechando su renovada capacidad ofensiva, comenzó a lanzar ataques con drones contra Sebastopol y otros objetivos relacionados con la flota del Mar Negro, lo que representó un duro golpe para las fuerzas navales rusas. Estos ataques demostraron la capacidad de Ucrania para golpear profundamente en áreas que Rusia consideraba seguras, desafiando el dominio naval que Moscú había mantenido en la región. Las explosiones y el humo en el puerto de Sebastopol se convirtieron en imágenes recurrentes, y las autoridades rusas se vieron obligadas a admitir que habían perdido varias embarcaciones y equipos importantes en los ataques. A pesar de los esfuerzos de la defensa aérea rusa para repeler los drones, la persistencia de los ataques ucranianos complicó la situación para la flota del Mar Negro, afectando su capacidad operativa y obligando a Rusia a destinar recursos para reforzar la seguridad en Crimea. Los ataques ucranianos no solo afectaron a los barcos de guerra rusos, sino que también causaron daños en la infraestructura portuaria, dificultando las maniobras y el reabastecimiento de la flota. La capacidad de Ucrania para llevar a cabo estos ataques fue vista como un ejemplo del ingenio táctico del país y de su disposición a atacar puntos críticos de la logística militar rusa. La flota del Mar Negro, que alguna vez fue símbolo de la presencia naval rusa en el Mar Negro, se encontró enfrentando una amenaza inesperada que ponía en evidencia las vulnerabilidades de Moscú en el conflicto. La campaña de ataques de Ucrania contra Sebastopol y la flota del Mar Negro se convirtió en un elemento central de su estrategia para mantener la presión sobre Rusia, obligando a Moscú a reconsiderar sus movimientos y a proteger una región que antes consideraba impenetrable. Número 13. Belgorod y Crimea. La ofensiva ucraniana no se limitó a la región de Kursk. A medida que las fuerzas de Ucrania ganaban confianza en su capacidad de llevar la guerra a territorio ruso, se expandieron hacia otras áreas estratégicas, incluyendo Belgorod y Crimea. Belgorod, ubicada al norte de Kursk, se convirtió en otro foco de los ataques ucranianos, con enfrentamientos que llevaron a la evacuación de miles de civiles. Los ataques con drones y las incursiones ucranianas en pequeños asentamientos sorprendieron a las autoridades rusas, que se encontraron ante la necesidad de reforzar sus defensas en la región. Las imágenes de soldados ucranianos en territorio ruso, incluyendo en lugares como el pueblo de Peros, demostraron que Ucrania estaba dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad para presionar a Moscú. La expansión de la ofensiva hacia Crimea fue un paso natural para Ucrania, que siempre había visto la península como una parte integral de su territorio. Desde el año 2014, cuando Rusia anexó Crimea, el control de esta región había sido un tema de disputa, y la guerra brindó a Ucrania una oportunidad de intentar recuperar el terreno perdido. Los ataques ucranianos contra instalaciones militares en Sebastopol, así como en otros puntos de la península, mostraron que Kiev no había renunciado a sus aspiraciones sobre Crimea.
La campaña de Ucrania en Crimea incluyó el uso de drones y artillería para golpear objetivos estratégicos, debilitando la presencia rusa en la región y forzando a Moscú a enviar refuerzos. Al expandir sus operaciones hacia Belgorod y Crimea, Ucrania demostró que su objetivo no era solo defender su territorio, sino también desafiar a Rusia en sus propios bastiones. Esta expansión de la ofensiva ucraniana complicó aún más la situación para Moscú, que se vio obligada a repartir sus fuerzas entre diferentes frentes y a enfrentarse a una guerra que ya no se limitaba a los campos de batalla de Ucrania. En cada nuevo avance, Ucrania buscaba desestabilizar las posiciones rusas y mantener la presión constante, haciendo que el conflicto adquiriera una dimensión que nadie había anticipado al inicio. Número 14. Apoyo occidental. Ha sido fundamental para la resistencia ucraniana frente a la invasión rusa y para su capacidad de llevar la guerra al territorio del adversario, como en la invasión de Kursk. Desde el inicio del conflicto, países como Estados Unidos, Polonia y Finlandia han brindado respaldo político, económico y militar a Ucrania, entendiendo la importancia de evitar que Rusia consolide su dominio en la región. La invasión de Kursk fue vista como una oportunidad para que los aliados occidentales reforzaran su compromiso con Ucrania, demostrando que no dejarían solo a un país que luchaba por su soberanía. Estados Unidos, en particular, proporcionó importantes cantidades de armamento y asistencia técnica, incluidos los famosos aviones F-16, que permitieron a Ucrania llevar a cabo ataques más allá de sus fronteras. La ayuda estadounidense no se limitó a lo militar, ya que también incluyó el envío de recursos humanitarios para apoyar a las comunidades afectadas por el conflicto. En Europa, el respaldo a Ucrania fue igualmente sólido. Polonia, que comparte frontera con Ucrania, se convirtió en un punto de apoyo logístico clave, facilitando la transferencia de armas y suministros. El primer ministro polaco, Donald Tusk, fue un defensor abierto de la causa ucraniana, subrayando que el enfrentamiento con Rusia era una cuestión de defensa de los valores democráticos en Europa. Finlandia, que había ingresado recientemente a la OTAN, también expresó su respaldo, resaltando la importancia de que Ucrania pudiera defenderse. A pesar de la firmeza de este apoyo, hubo críticas y preocupaciones sobre el riesgo de que el respaldo occidental pudiera provocar una escalada en el conflicto. Sin embargo, la mayoría de los líderes europeos consideraban que permitir que Rusia ganara terreno significaría un precedente peligroso para la estabilidad de la región. Las declaraciones de apoyo y los envíos de armas a Ucrania fueron vistos como una manera de equilibrar la balanza frente al poder militar de Rusia, demostrando que la comunidad internacional no estaba dispuesta a tolerar la agresión sin una respuesta adecuada. La invasión de Kursk se convirtió, así, en un símbolo de la determinación de Occidente para enfrentar la amenaza rusa y de su compromiso con la defensa de la soberanía ucraniana. Número 15. Uso de armamento occidental. Ha sido un factor decisivo en la capacidad de Ucrania para resistir la invasión rusa y, más recientemente, para lanzar una ofensiva dentro de territorio ruso, como la incursión en Kursk. Entre los elementos más destacados de este apoyo se encuentran los tanques Challenger 2, proporcionados por el Reino Unido, que han demostrado ser piezas clave en el avance ucraniano. Estos tanques, junto con lanzacohetes y sistemas de defensa proporcionados por Estados Unidos y otros aliados, han permitido a Ucrania enfrentarse a un enemigo con mayor número de tropas y recursos. La incorporación de estas armas occidentales ha mejorado significativamente las capacidades de combate de Ucrania, dándole una ventaja en ciertos enfrentamientos. Por ejemplo, los lanzacohetes de fabricación estadounidense han sido utilizados para atacar posiciones estratégicas rusas en Kursk, destruyendo infraestructuras vitales y dificultando la logística de las tropas rusas. La presencia de tanques y vehículos blindados avanzados ha sido particularmente relevante en las batallas de tierra, donde Ucrania ha demostrado una notable capacidad para maniobrar y enfrentar a las unidades blindadas rusas. Las imágenes de tanques Challenger 2 avanzando por terrenos difíciles en Kursk
se convirtieron en un símbolo de la modernización del ejército ucraniano y de su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes del conflicto. Sin embargo, el uso de armamento occidental no ha estado exento de polémica, ya que Rusia ha acusado a los países que suministran estas armas de ser cómplices de la ofensiva ucraniana, lo que ha tensado aún más las relaciones internacionales. A pesar de las críticas, Ucrania ha defendido su derecho a utilizar cualquier recurso disponible para proteger su soberanía y enfrentar una invasión que ha puesto en riesgo la estabilidad de toda la región. El armamento proporcionado por Occidente ha sido visto como una forma de equilibrar la balanza en un conflicto que, de otro modo, podría haber sido desastroso para Ucrania. La llegada de estas armas ha permitido a Kiev mantener una ofensiva constante, no solo en Kursk, sino también en otras áreas clave, haciendo que Rusia enfrente una guerra más prolongada y difícil de lo que inicialmente había previsto. Número 16. Impacto en la logística rusa. Por parte de Ucrania, generó un impacto significativo en la logística rusa, creando desafíos inesperados para Moscú. Uno de los principales problemas surgió cuando las fuerzas ucranianas comenzaron a atacar puentes y rutas estratégicas dentro de Kursk, interrumpiendo las líneas de suministro que Rusia necesitaba para abastecer a sus tropas. La destrucción de puentes clave sobre el río Sem fue un golpe especialmente duro para la logística rusa, ya que estas infraestructuras eran vitales para el transporte de refuerzos y materiales. Sin estas conexiones, la movilización de equipos pesados y el reabastecimiento de municiones se volvieron tareas mucho más complicadas, lo que obligó a Rusia a buscar rutas alternativas que resultaron ser menos eficientes y más largas. Ucrania también atacó centros de almacenamiento de suministros y depósitos de combustible, como el importante depósito en Sudza, lo que obligó a Rusia a depender de otras rutas más distantes para el transporte de gas. Esto debilitó la capacidad de Rusia para sostener una defensa prolongada en la región, creando un efecto dominó que afectó a las operaciones en otros frentes. Las dificultades logísticas también obligaron a Moscú a desviar recursos desde otras regiones, debilitando sus posiciones en el Donbass y en otras partes de Ucrania. La invasión de Kursk, que inicialmente parecía una maniobra osada por parte de Ucrania, terminó desafiando la capacidad de Rusia para mantener una red de suministro eficiente en medio de una guerra que se desarrollaba en su propio suelo. Los desafíos logísticos que surgieron como resultado de la invasión demostraron que, en un conflicto moderno, el control de las infraestructuras es tan importante como el número de tropas desplegadas en el terreno. Número 17. Declaración de estado de emergencia. La invasión desencadenó una serie de medidas drásticas por parte de las autoridades rusas, incluyendo la declaración de estado de emergencia en la región afectada. Ante el avance de las tropas ucranianas, el gobernador interino Alexei Smirnov se vio obligado a decretar esta medida, lo que implicó una movilización inmediata de recursos y una reorganización de las autoridades locales para enfrentar la crisis. La declaración de estado de emergencia permitió a las fuerzas rusas coordinar mejor la evacuación de miles de civiles de las zonas de combate, así como la gestión de los recursos disponibles para apoyar a los refugiados. A través de esta medida, el gobierno ruso también buscó reforzar la seguridad interna y mantener el orden en medio de un clima de creciente tensión e incertidumbre. La declaración fue seguida por un llamado a las Fuerzas Armadas para que enviaran refuerzos adicionales a la región de Kursk, ya que las defensas iniciales no lograban contener a los invasores ucranianos. La implementación del estado de emergencia implicó restricciones en la circulación y la organización de operativos para asegurar la infraestructura vital de la región, como puentes, carreteras y centros de abastecimiento. La medida también tuvo un impacto en la percepción pública, ya que evidenció la seriedad de la situación y la necesidad de tomar medidas extremas para hacer frente a la invasión. Belgorod también solicitó un estado de emergencia poco después, y el Kremlin entendió la urgencia de dar una respuesta rápida para evitar que la situación empeorara en el terreno. La declaración de emergencia mostró que la invasión ucraniana
había alterado el panorama ruso de manera inesperada y obligó a las autoridades a una respuesta inmediata para evitar un mayor deterioro. Número 18. Escasez de personal militar ruso. La invasión ucraniana de Kursk reveló uno de los problemas más acuciantes para las Fuerzas Armadas rusas: la escasez de personal militar preparado para enfrentar una ofensiva en su propio territorio. Desde el inicio del conflicto, Rusia había concentrado gran parte de sus tropas en Ucrania, dejando desprotegidas algunas regiones de su propio país. Esta situación se hizo evidente cuando las tropas ucranianas lanzaron su ofensiva en Kursk y lograron tomar varios asentamientos antes de que Moscú pudiera reaccionar de manera efectiva. Ante la urgencia de reforzar las líneas de defensa en Kursk, Rusia se vio obligada a movilizar reservistas y reclutas sin experiencia, lo que complicó aún más la situación en el terreno. Los informes de inteligencia occidental destacaron que muchos de los soldados enviados a Kursk tenían entre 19 y 21 años y carecían de la formación adecuada para enfrentarse a tropas ucranianas bien entrenadas y equipadas con armamento occidental. Las imágenes de jóvenes soldados rusos capturados o heridos durante los combates se difundieron rápidamente, reflejando la difícil situación que enfrentaba el ejército ruso. A medida que la ofensiva ucraniana avanzaba, la falta de personal capacitado se hizo más evidente, ya que las fuerzas rusas tenían que lidiar con ataques en múltiples frentes mientras intentaban mantener el control de los territorios invadidos. La presión para mantener una presencia militar constante en Kursk obligó a Rusia a retirar unidades desde otras áreas estratégicas, debilitando sus posiciones en el Donbass y en otras partes de Ucrania. Esta redistribución de tropas, junto con la dependencia de reclutas sin experiencia, creó un escenario de vulnerabilidad para Moscú, que se vio forzado a ajustar su estrategia en plena marcha. La escasez de personal capacitado no solo complicó las operaciones en Kursk, sino que también afectó la moral de las tropas, que enfrentaban la incertidumbre de una guerra que se extendía a territorio ruso. Para Ucrania, esta situación representó una oportunidad para mantener la presión sobre Rusia y consolidar los avances logrados en el campo de batalla, aprovechando las debilidades del adversario en un conflicto que se tornaba cada vez más impredecible. Número 19. Incendios y destrucción de infraestructuras. La invasión ucraniana de Kursk y la consecuente ofensiva en otras áreas de Rusia desencadenaron una serie de incidentes que afectaron gravemente las infraestructuras clave del país. Uno de los eventos más significativos fue el incendio en un importante depósito de petróleo en Rostov, que se desató tras un ataque con drones lanzado por las fuerzas ucranianas. Las imágenes del depósito en llamas y del humo negro cubriendo el cielo se convirtieron en un símbolo del impacto directo de la guerra en territorio ruso. Estos incendios generaron un impacto visual poderoso, dejando claro que la guerra había llegado a lugares antes considerados seguros. Además, afectaron la percepción pública de la seguridad en Rusia y la capacidad de las autoridades para proteger infraestructuras críticas. A diferencia de la escena sobre logística, aquí se destaca el efecto psicológico y el caos que generaron estos incendios. Además del depósito en Rostov, otros ataques ucranianos dañaron aeródromos y centros logísticos en Kursk,